Hola, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a desglosar con mucha energía cómo el concepto de público ha dado un giro total. O sea, pasamos de las clásicas teorías académicas a una segmentación súper moderna y basada en datos. Es realmente fascinante ver cómo la manera en que las organizaciones entienden a quién le están hablando ha cambiado por completo gracias a la tecnología. Y bueno, aquí vamos a examinar exactamente cómo ocurrió esa gran transformación. ¡Empecemos! Para que no nos perdamos, este es el mapa que guiará el análisis de hoy. 1. El debate de la definición. 2. La teoría situacional. 3. Analizando al público. 4. Los modelos modernos de segmentación. Y 5. El gran cierre, teoría frente a la práctica digital. Entremos de lleno a la primera sección, el debate de la definición. A ver, para entender a quién le hablamos, ha habido un debate tremendo a lo largo de los años. Si comparamos a los autores fundamentales, notarán de inmediato cómo cambia la cosa. Miren, en los 80, Grunig y Hunt veían al público como un grupo que reaccionaba a un problema. Luego, pasamos por la idea del impacto mutuo con Wilcox y Cameron, hasta llegar a algo mucho más actual con Cifra en el 2010. Él ya habla de grupos específicos, súper bien dirigidos y con intereses comunes. Es un salto gigante, ¿no? Pasar de simplemente reaccionar a un problema a realmente identificar afinidades. Y ojo aquí, porque esta definición de público es fundamental. Los separa de forma muy estricta como un grupo unido por una profunda interdependencia mutua. No estamos hablando de transacciones comerciales aisladas, o sea, de simplemente vender y comprar. Es más bien un ecosistema vivo, donde la organización y el colectivo se necesitan y se relacionan continuamente. Ahora, en claro contraste, tenemos al consumidor. Y aquí sí, todo se define puramente por el comportamiento de compra y el intercambio económico. Punto. Es la estrella del show cuando hablamos estrictamente de marketing, dejando a un lado toda esa interdependencia compleja para enfocarse al 100% en la adquisición de bienes o servicios. Pero si damos un paso más allá, nos topamos con los famosos stakeholders o partes interesadas. Esta red es muchísimo más amplia. Básicamente incluye a cualquiera que represente un riesgo, tenga algún interés o una participación operativa en los objetivos de la empresa. Literalmente, su gestión está súper ligada a lo que conocemos como responsabilidad corporativa. Y por último, la audiencia. En términos sencillos, es el receptor pasivo de un mensaje. Imagínense a alguien escuchando la radio o viendo un anuncio en la tele. Si ponemos estas 4 definiciones sobre la mesa, la diferencia es clarísima. El público busca una relación, el consumidor compra, el stakeholder influye, y la audiencia, pues simplemente escucha. Pasemos a nuestra segunda sección, la teoría situacional. Aquí vamos a ver una especie de viaje psicológico, o sea, ¿cómo es que un grupo totalmente pasivo de repente despierta? El punto clave es la teoría situacional de Grunig, que nos cuenta una pequeña historia en 4 pasos. Todo arranca desde el no público. Ignorancia total. Luego pasan a un estado latente, donde el problema existe pero ni se han dado cuenta. De ahí saltan a ser conscientes. Y todo culmina en el último paso, volverse un público activo y organizado que finalmente toma cartas en el asunto. Muy bien, sección 3. Analizando al público. Para entender a estos grupos activos, primero hay que ver la realidad socioeconómica, y la estructura de la AMAI en México nos la muestra perfecto. Ojo, estos porcentajes no son solo números tirados al azar, dictan directamente el acceso tecnológico de las personas y, lamentablemente, exponen la gran brecha digital. El nivel socioeconómico no solo define el poder adquisitivo, sino que también determina qué canales de comunicación usa la gente e incluso la complejidad del lenguaje que esperan. Pero bueno, no todo es dinero, ¿verdad? Es súper importante analizar cosas como los marcos ideológicos y las tradiciones culturales. Aquí entran conceptos como las dimensiones de Hofstede, que evalúan si una cultura es más individualista o colectivista, además de cosas como la orientación política o la participación ciudadana en redes. Entender esto es vital para saber qué impulsa una comunidad y, sobre todo, para evitarnos malentendidos comunicativos que pueden salir carísimos. Y si alguna vez se han preguntado por qué actúa la gente, ahí es donde entran modelos psicológicos como el BALS. Este modelo segmenta a las personas basándose en cosas más profundas, sus motivaciones, sus recursos y sus emociones.
Saber si le estás hablando a un innovador al que le encanta el riesgo o a un creyente súper tradicional te cambia por completo las reglas del juego a la hora de armar tu mensaje. Llegamos a la sección 4, modelos modernos de segmentación. Hoy en día, gracias a la tecnología, armar perfiles ya no es como antes. Ahora todo gira en torno a 5 preguntas clave que ven aquí. ¿Quiénes son? ¿Cómo piensan? ¿Qué hacen? ¿Qué les importa? ¿Y cómo se comunican? El objetivo es armar un perfil súper completo y sobre todo humano. Ya no es suficiente con saber dónde vive alguien. Tienes que entender a qué le teme, qué lo motiva o a qué hora del día revisa su celular. Para lograr esto, tenemos herramientas modernas fabulosas. Hablamos de escucha social, crear buyer personas detallados, mapear el viaje del cliente o usar el análisis masivo de Big Data. Estas herramientas logran algo increíble. Conectan la teoría abstracta de la que hablábamos al principio con estrategias digitales que realmente podemos aplicar. Es como mezclar la frialdad de los números del Big Data con la empatía humana de entender el paso a paso de tu audiencia. Y finalmente, la sección 5, teoría frente a la práctica digital. Aquí es donde las cosas se ponen realmente buenas. El enfrentamiento definitivo. Si contrastamos la teoría con los modelos predictivos de hoy, vemos un cambio brutal. Miren, la teoría situacional tradicional te dice que debes esperar a que un público reconozca que hay un problema y decida actuar. Pero los modelos digitales modernos no esperan a nadie. Usan inteligencia artificial y geolocalización para analizar el comportamiento digital y predecir lo que vas a hacer. Se anticipan a tus acciones mucho antes de que tú mismo sepas que tienes una necesidad. Es una locura. Eso sí, sin importar cuánta tecnología tengamos, siempre hay que saber a quién escuchar primero. Y el modelo de Mitchell nos dice que nos fijemos en 3 cosas: el poder del grupo, la legitimidad de sus reclamos y la urgencia de lo que piden. Si alguien tiene las 3, se convierte en el stakeholder definitivo. Básicamente, esa persona o grupo pasa a ser tu prioridad estratégica número 1, sin dudarlo. Y un detalle crucial, todo este esfuerzo de segmentación tiene que tener sentido en el mundo real. Para eso está el modelo Damas de Kotler. Te dice que cualquier grupo al que le quieras hablar tiene que ser diferenciable, accionable, medible, accesible y sustancial. O sea, si encuentras a tu público ideal con tecnología de punta, pero resulta que es un grupo pequeñísimo o imposible de contactar, pues la estrategia simplemente no va a funcionar. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? La gran lección es que, aunque hemos pasado de hacer encuestas de papel a usar algoritmos predictivos súper avanzados, la esencia sigue siendo la misma. La comunicación excelente requiere empatía, construir relaciones reales y mantener esa interdependencia. Sí, la tecnología nos hace la vida más fácil y rápida, pero al final del día, el elemento humano es el verdadero secreto del éxito. Para cerrar esta explicación, los quiero dejar con una pregunta bastante provocativa. ¿Cómo vamos a definir al público el día de mañana, cuando la inteligencia artificial pueda predecir su comportamiento incluso antes de que ellos mismos reconozcan que tienen un problema? A medida que los algoritmos avanzan, es muy probable que todas estas definiciones tengan que reescribirse por completo. Un pensamiento definitivamente fascinante, ¿no creen? Hasta aquí nuestro análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.